Hola, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante e interesante con respecto a las patologías de las funciones ejecutivas. El grupo se encuentra conformado por la licenciada en Educación Soleil Priscila y quien les habla la psicóloga Karen Ginette Tarazona. Iniciaremos con nuestra compañera. Adelante, Soleil. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Priscila Bajaña y antes de iniciar con nuestro tema de hoy de patologías de funciones ejecutivas, les hablaré un poquito acerca de qué son para contextualizarlos en el tema. Las funciones ejecutivas son las que realiza el cerebro para controlar y facilitar la función de procesos mentales. Abarcan habilidades que se utilizan para planificar, establecer metas, priorizar actividades y regular el comportamiento. Estas habilidades las vamos desarrollando paulatinamente a lo largo de la vida. No nacemos con ellas. Principalmente las vamos adquiriendo durante nuestra primera etapa, que es la infancia. El Instituto de Neurociencia de la Universidad de California establece que las funciones ejecutivas se pueden dividir en dos categorías. La primera es las funciones de organización, que abarcan habilidades cognitivas superiores indispensables para estructurar y organizar la información, el tiempo y los recursos. Vamos a ver los aspectos tan importantes que encontramos dentro de ello. El primer aspecto es el control de la atención, que es una de las principales funciones ejecutivas del cerebro, ya que permite dirigir y mantener la atención hacia un determinado tipo de estímulo. Gracias a ella podemos evitar las distracciones y focalizar la atención en la forma que consideremos relevante. También encontramos la memoria y procesamiento de información. Dentro de estas funciones encontramos la memoria de trabajo, que nos permite procesar, memorizar la información mientras realizamos tareas cognitivas complejas. Es decir, que el cerebro tiene la capacidad de analizar, organizar y utilizar toda la información que recibe. Incorporando también la resolución de problemas en las funciones ejecutivas, que permite que cuando nos enfrentemos a situaciones novedosas podamos encontrar soluciones efectivas para resolverlas. Acá resalta mucho la flexibilidad cognitiva, que es muy importante porque las personas deben ser capaces de adaptarse y desarrollar nuevas ideas para soluciones efectivas. En cuanto al pensamiento abstracto, se trata de la habilidad que permite que comprendamos situaciones que no están directamente relacionadas con la experiencia. Entonces aquí es donde necesariamente se resalta el razonar e identificar patrones diferentes entre un determinado tipo de situación. Con el pensamiento abstracto es posible hacer generalizaciones y aplicar ciertos principios a situaciones nuevas o situaciones desconocidas. Ahora veamos la segunda clasificación, que es referente a la regulación. Las funciones ejecutivas también se encargan de regular y son muy importantes porque de esa regulación depende el autocontrol y la autorregulación emocional. Gracias a ella pues podemos controlar nuestros impulsos y podemos tomar decisiones racionales. Está relacionada con ámbitos sociales y ámbito académico y ámbito laboral. La inhibición y autorregulación emocional son muy importantes porque de ellas depende que podamos gestionar, regular nuestras emociones
ante cualquier tipo de estímulo. La inhibición frena las respuestas automáticas o impulsivas, mientras que la autorregulación implica reconocer, comprender y manejar las emociones. Seguimos con la autorregulación del comportamiento, en donde esta función busca, como su nombre lo indica, regular el comportamiento, pero ajustarlo en función del contexto y de las normas sociales. Es indispensable para la planificación y establecimiento de metas a largo plazo. Cuando no se desarrolla, las personas son más propensas a procrastinar y a priorizar gratificación inmediata. Ahora vamos a ver un poco acerca de las patologías que encontramos en la corteza órbito-frontal, que se ha asociado con trastornos de autorregulación, control de impulsos y desinhibición, trastornos de pseudopsicopáticos, cambios de personalidad, desinhibición, irritabilidad, agresividad, entre otros. Una de las patologías que podemos encontrar es el TDAH, que es un desorden prevalente en el desarrollo. Está caracterizado por un patrón persistente de síntomas conductuales de atención, hiperactividad e impulsividad. Este es uno de los problemas más comunes de la infancia y aparece antes de los 7 años. Este síndrome también infiere en el desarrollo social, en el académico, ocupacional y funcional del paciente. En algunos niños el trastorno es predominante atencional, que es el primer subgrupo que vemos aquí. En otros se puede centrar en el componente de hiperactividad impulsivo, que es el segundo grupo que referimos, y también hay quienes combinan la hiperactividad con los problemas de atención, que sería el tercer subgrupo que encontramos. Algunos criterios para su diagnóstico, según la Clasificación Internacional de Enfermedades y el Manual de Trastornos Mentales, son la aparición de síntomas antes de los 7 años, duración de trastorno superior a los 6 meses, presencia de los síntomas en 2 o más contextos diferentes y deterioro significativo en la actividad académica o sociolaboral como consecuencia del trastorno por déficit de atención. Otra patología que encontramos es la sociopatía, que es una enfermedad de salud mental en la cual la persona no demuestra discernimiento entre el bien o el mal, ignora los derechos y los sentimientos de las demás personas, tienen personalidad antisocial y buscan siempre hacer enojar o molestar a los demás intencionalmente y manipularlos. No sienten remordimiento, no se arrepienten de su comportamiento y suelen violar la ley y así convertirse en delincuentes. Pueden mentir y comportarse de manera violenta, impulsiva y casi siempre tienen problemas de consumo de droga o alcohol. Muchas gracias por escucharme y con esto finalizo mi intervención. Doy paso a la psicóloga Ginette Tarazona. A continuación hablaremos de las patologías correspondientes a la corteza dorsolateral, sin antes explicar un poco acerca del contexto. La corteza dorsolateral integra la información procedente de áreas de asociación como unimodal y heteromodal y también de las áreas paralímpicas. Una de sus funciones primordiales es la de propiciar la interacción inicial entre la información sensorial que se recibe, tanto de las áreas cerebrales posteriores, y la información también que procede del sistema límbico y del córtex paralímbico. Asimismo, por esta interacción se realiza un feedback constante entre la información sensorial y la emocional, o entre las sensaciones y el humor. También lo que explicaría el hecho de que las emociones influyen directamente en los aprendizajes
o también de forma inversa, la manera como las percepciones modifican nuestro estado de ánimo. El córtex dorsolateral también actúa como un mediador de una cantidad de estímulos que se reciben de forma independiente y que coinciden en el tiempo con la final de organizar la conducta para un fin determinado. Entonces, generalmente las patologías en este córtex afectan directamente las funciones que conocemos como las funciones ejecutivas y se puede producir un síndrome denominado síndrome dorsolateral o DIS ejecutivo, que básicamente consiste en la alteración propiamente de las funciones ejecutivas y se caracteriza por una alteración de la capacidad de focalizar la atención, trastorno en la capacidad para el razonamiento abstracto, la secuenciación, la ordenación temporal de la información, planificación, fluidez verbal y la memoria de trabajo. También pues, se pueden ver acompañados con diagnósticos relacionados como apatía o depresión. Es importante mencionar que el córtex dorsolateral siempre en su trabajo implica la activación permanente de la memoria a largo plazo. ¿Esto por qué? Dado que mediante la maduración y desarrollo del cerebro y la experiencia que se adquiere a través de los estímulos ambientales, pues toda la red neuronal se va activando y se va configurando. Así que las neuronas del córtex dorsolateral tienden a responder de forma similar ante estímulos o situaciones que ya previamente se han adquirido o se han aprendido. Por ello, pues básicamente pues requiere de la adaptación y respuesta ante los ambientes que son cambiantes. Y pues de ahí también implica directamente la activación y las funciones ejecutivas. Ahora bien, para hablar de las patologías de la zona ventromedial, tomaremos como ejemplo un famoso caso de lesión que sucedió en el año 1848 al señor Piñas. Bueno, es importante aclarar que este caso pues aún no se ha atribuido especialmente en cuál zona fue la que afectó. Sin embargo, pues para este ejemplo optaremos por una de las teorías más fuertes en las cuales pues afirma que afectó la zona ventromedial. Él era un trabajador ferroviario a la que un barrero le atravesó la parte anterior del cráneo, penetró por el pómulo izquierdo y salió por encima de la frente, con una trayectoria que pues afectó la zona ventromedial, pero no la dorsolateral del lóbulo frontal. Aunque esta lesión pues claramente fue fuerte e impactante y muy severa con el cerebro, su recuperación neurológica fue aparentemente rápida, ya que no llegó a perder el conocimiento, al poco tiempo desarrollaba una actividad motora normal, hablaba con fluidez y entendía lo que decía, también lo que se le decía, y no tenía problemas para recordar los acontecimientos previos y posteriores al accidente. No obstante, pues empezó a presentar otras deficiencias en sus actividades habituales. Por ejemplo, secuelas como que afectaban las facultades más abstractas de su personalidad y su comportamiento social. Se volvió caprichoso infantil, particularmente obstinado, con operaciones mentales perfectas en naturaleza, pero no en grado o cantidad. Y se puede considerar pues estos síntomas en la actualidad que están relacionados con un déficit en la capacidad para tomar decisiones guiadas por la emoción. La zona ventromedial de la corteza se encuentra situada en la parte prefrontal, en las partes del área de Brodmann 10, 11, 12 y 47. Su importancia funcional también se encuentra muy relacionada con las conexiones que posee con otras áreas cerebrales. Por ejemplo, posee densas conexiones recíprocas con la amígdala, que es una estructura relacionada directamente de forma consistente con el aprendizaje emocional, la modulación emocional de la memoria y el reconocimiento de expresiones
emocionales. Asimismo, pues las lesiones en el área ventromedial producen un conjunto de síntomas que incluyen dificultades en la planificación de actividades cotidianas y en la toma de decisiones, alteraciones anímicas y disminución apreciable de la competencia social y deterioro de la conducta sexual. No obstante, permanecen innatas o intactas las capacidades ejecutivas de resolución de problemas formales, lenguaje y de memoria. Generalmente los pacientes lesionados suelen perder la capacidad para planificar las tareas cotidianas. También pueden administrar su dinero de una forma inconsciente, lo que a veces pues suele llevarlos a un estado de ruina económico y les es casi imposible mantener un empleo. Asimismo, sus planes a futuro están pobremente especificados, las metas son poco realistas y sin embargo son capaces de pasar horas sopesando alternativas, solo que pues no se deciden sobre asuntos que son triviales como la elección de un restaurante para comer. Y como se ha mencionado, a nivel emocional, la lesión puede producir alteraciones en el temperamento. Pueden mostrar más agresividad verbal, aunque pues no llegue a la física, sienten escasa o nula empatía hacia sus semejantes y su estado de ánimo experimenta cambios drásticos en poco tiempo. Y también muestran una actividad electrodermal anormalmente reducida en el visionario de imágenes de mutilaciones pero no sexuales, algo que posiblemente esté relacionado con su reducida capacidad para empatizar. Con esta última patología terminamos nuestro tema de hoy, no sin antes agradecerles su participación y los dejamos con las referencias tomadas para la realización de este video. Gracias y hasta luego.